Yo le invito para que encienda su Biblia o abra su Biblia. Hoy lo vamos a hacer en dos lecturas. Hoy vamos a hacerlo en el libro de Daniel y en el libro de Apocalipsis. Daniel, capítulo 3. Dice así la palabra del Señor. El rey Nabucodonosor mandó hacer una estatua de oro de 70 codos de alto por 6 codos de ancho, y mandó que le colocaran en los llanos de Dura, en la provincia de Babilonia. Luego ordenó a los sátrapas, prefectos, gobernantes, consejeros, tesoreros, jueces, magistrados y demás oficiales de la provincia que asistieran a la dedicación de la estatua que había mandado erigir. Para celebrar tal dedicación, los sátrapas, prefectos, gobernadores, consejeros, tesoreros, jueces, magistrados y demás oficiales de las provincias se reunieron ante la estatua que el rey Nabucodonosor había ordenado erigir. Entonces el heraldo proclamó a voz en cuello: a ustedes, pueblos, naciones y gente de toda lengua, se les ordena lo siguiente: tan pronto como escuchen el sonido de trompetas, flautas, cítaras, liras, arpas, zampoñas y todo tipo de música, deberán inclinarse y adorar la estatua de oro que el rey Nabucodonosor ha mandado erigir. Todo el que no se incline ante ella ni la adore será arrojado de inmediato al horno en llamas. Ante tal amenaza, tan pronto como se escuchó la música de todos esos instrumentos musicales, todos los pueblos y naciones y gente de toda lengua se inclinaron y adoraron la estatua de oro que el rey Nabucodonosor había mandado erigir. Pero algunos astrólogos se presentaron ante el rey y acusaron a los judíos. ¡Que viva el rey por siempre!, dijeron al rey Nabucodonosor. Su majestad ha emitido un decreto ordenando que todo el que oiga el sonido de trompetas, flautas, cítaras, liras, arpas, zampoñas y todo tipo de música se incline ante la estatua de oro y la adore. También ha ordenado que todo el que no se incline ante la estatua ni la adore sea arrojado a un horno en llamas. Pero hay algunos judíos a quienes ha puesto al frente de la provincia de Babilonia que no acatan sus órdenes, su majestad. No adoran a los dioses de su majestad ni a la estatua de oro que mandó erigir. Se trata de Sadrach, Mesach y Abednego. Lleno de ira, Nabucodonosor los mandó a llamar. Cuando los jóvenes se presentaron ante el rey, Nabucodonosor dijo: ustedes tres, ¿es verdad que no honran a mis dioses ni adoran la estatua de oro que he mandado erigir? En cuanto escuchen el sonido de trompetas, flautas, cítaras, liras, arpas, zampoñas y todo tipo de música, más les vale que se inclinen ante la estatua que he mandado hacer y la adoren. De lo contrario, serán lanzados de inmediato a un horno en llamas. ¿Y qué Dios podrá librarlo de mis manos? Sadrach, Mesach y Abednego respondieron: Rey Nabucodonosor, no hace falta que nos defendamos ante usted. Si nos arroja al horno en llamas, el Dios al que servimos puede librarnos del horno y de las manos de su majestad.
Pero incluso si no lo hace, queremos que sepa, Su Majestad, que no serviremos a sus dioses ni adoraremos la estatua que usted ha erigido. Ante la respuesta de Sadrad, Mesad y Abednego, Nabucodonosor se puso muy furioso y cambió su actitud hacia ellos. Mandó entonces que se calentara el horno 7 veces más de lo normal y que algunos de los soldados más fuertes de su ejército ataran a los 3 jóvenes y los arrojaran al horno en llamas. Fue así como los arrojaron al horno con sus mantos, sandalias, turbantes y todo, es decir, tal como estaban vestidos. Tan apremiante fue la orden del rey y tan caliente estaba el horno que las llamas alcanzaron y mataron a los soldados que arrojaron a Sadrad, Mesach y Abednego, los cuales, atados de pies y manos, cayeron dentro del horno en llamas. En ese momento, Nabucodonosor se puso de pie y preguntó sorprendido a sus consejeros: ¿acaso no eran 3 los hombres que atamos y arrojamos al fuego? Así es, Su Majestad, respondieron. Pues miren, exclamó, allí en el fuego veo 4 hombres sin ataduras y sin daño alguno, y el cuarto tiene la apariencia de un hijo de los dioses. Dicho esto, Nabucodonosor se acercó a la puerta del horno en llamas y gritó: Sadrac, Mesach y Abednego, siervo del Dios Altísimo, salgan de allí y vengan acá. Cuando los 3 jóvenes salieron del horno, los sátrapas, prefectos, gobernadores y consejeros reales se arremolinaron en torno a ellos y vieron que el fuego no les había causado ningún daño y que ni uno de sus cabellos se había chamuscado. Es más, su ropa no estaba quemada y ni siquiera olían a humo. Entonces exclamó Nabucodonosor: alabado sea el Dios de Sadrad, Mesad y Abednego, que envió a su ángel y los salvó. Ellos confiaron en él y él, desafiando la orden real, optaron por la muerte antes que honrar o adorar a otro Dios que no fuera el suyo. Por tanto, yo decreto que se descuartice a cualquiera que hable en contra del Dios de Sadrad, Mesad y Abednego, y que su casa sea reducida a cenizas, sin importar la nación a que pertenezca o a la lengua que hable. No hay otro Dios que pueda salvar de esta manera. Después de esto, el rey promovió a Sadrad, Mesad y Abednego a un alto puesto en la provincia de Babilonia. Ahora le invito para que abra su Biblia, el libro de Apocalipsis, capítulo 4. Dice así: después de esto miré, y allí en el cielo había una puerta abierta, y la voz que me había hablado antes, con sonido como de trompeta, me dijo: sube acá, voy a mostrarte lo que tiene que suceder después de esto. Al instante vino sobre mí el Espíritu y vi un trono en el cielo y a alguien sentado en el trono. El que estaba sentado tenía un aspecto semejante a una piedra de jaspe y de cornalina. Alrededor del trono había un arco iris que se asemejaba a una esmeralda. Rodeaban al trono otros 24 tronos, en los que estaban sentados 24 ancianos vestidos de blanco y con una corona de oro en la cabeza. Del trono salían relámpagos, estruendos y truenos. Delante del trono ardían 7 antorchas de fuego, que son los 7 espíritus de Dios. Y había algo parecido a un mar de vidrio como de cristal transparente.
En el centro, alrededor del trono, habían 4 seres vivientes cubiertos de ojos por delante y por detrás. Y el primero de los seres vivientes era semejante a un león, el segundo a un toro, el tercero tenía rostro como de hombre, el cuarto era semejante a un águila en vuelo. Cada uno de ellos tenía 6 alas y estaba cubierto de ojos, por encima y por debajo de las alas. Y día y noche repetían sin cesar: Santo, Santo, Santo es el Señor Dios Todopoderoso, el que era y que es y que ha de venir. Cada vez que estos seres vivientes daban gloria, honra y acción de gracias al que estaba sentado en el trono, al que vive por los siglos de los siglos, los 24 ancianos se postraban ante él y adoraban al que vive por los siglos de los siglos. Y deponían sus coronas delante del trono, exclamando: Digno eres, Señor y Dios nuestro, de recibir la gloria, la honra y el poder, porque tú creaste todas las cosas, por tu voluntad existen y fueron creadas. Ahora les invito para que meditemos en estas lecturas que hemos hecho en esta mañana. ¿De qué forma ha hablado Dios a nuestro corazón? ¿Qué palabra, qué frase, qué verso ha inquietado tu corazón? A mí me llamó la atención el versículo 16 y 17, donde ellos responden al rey. Dice: si nos arrojaran al horno en llamas, el Dios al que servimos puede librarnos del horno y de sus manos y de las manos de su majestad. Pero incluso si no lo hace, queremos que sepa que no serviremos a sus dioses. Me llama la atención porque la adoración no consiste solamente en palabras, sino en una vida entregada a Dios. Nuestra adoración no se limita solo a palabras, ni a frases, ni a cantos, sino una vida de fidelidad a Él. Ahora vamos a imaginarnos en el texto. ¿Dónde te ves? ¿Dónde quieres verte? ¿Cómo te sientes identificado allí? Tomando la lectura del capítulo de Daniel, podríamos vernos cediendo ante la influencia del mundo para adorar a otros dioses. O nos vemos adorando a Dios con fidelidad, con rectitud en nuestro corazón. Ahora yo les invito para que oremos. Señor, gracias porque tu palabra nos damos cuenta de la mejor manera de acercarnos a ti en adoración, es rindiendo nuestro ser, nuestras vidas. Señor, yo quiero verme fiel a ti, honrando tu nombre, porque cuando somos fieles a ti, Señor, el mundo se da cuenta de que hay un Dios vivo y real. Señor, gracias porque eso fue lo que pasó. Pues de tú hacer esa salvación en ellos, tu nombre fue enaltecido. Señor, quiero ponerme delante de ti para que tú seas haciendo en mí la obra, Dios mío, de poder entregarte con fidelidad mi vida, mi corazón y honrar tu nombre y adorarte como tú esperas que te adoremos, con sinceridad de corazón. Ahora que tu palabra va a ser expuesta, Señor, abrimos nuestros corazones para que tú sigas tocando cada fibra de nuestro ser con ella, para que tú nos sigas inquietando a hacer tu voluntad, que es buena, que es agradable y que es perfecta.
Señor, que sigamos rindiendo, humillando nuestros corazones delante de ti para ser conforme a tus propósitos en nuestras vidas. Señor, hoy oramos para que el pastor, Señor, tú lo tomes, tú lo uses y esta palabra sea corriendo, Dios mío, en medio de nuestras vidas y tu palabra sea glorificada. Señor, gracias por ungirlo, por llenarlo de tu presencia y porque tú hablas, Señor, a través de tu Hijo. Hoy te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Y hoy el tema que nos van a enseñar titula Adoremos como en el cielo, en la tierra. Yo invito al pastor Edison, por favor. La guerra no se hizo esperar. El ejército de Babilonia, el más poderoso del mundo, 6 siglos antes de Cristo, invade a Jerusalén, destruye por completo la ciudad, descabezaban a los hombres que la habitaban, las mujeres embarazadas con sus espadas, los babilonios las atravesaban el vientre, los niños recién nacidos los cogían de los piecitos, con las grandes rocas de los muros de la ciudad amurallada les reventaban la cabecita. Judíos vivieron una gran tribulación. Los que quedaron vivos los amarraron con cadenas y se los llevaron al exilio de Babilonia. Imagine conmigo llegar a Babilonia, una inmensa puerta majestuosa, bella, la del imperio más grande del entonces. Había una calle recta atravesando la puerta, una calle recta, y al fondo de la calle recta estaba el templo al dios Marduk. Y al lado del templo estaba el palacio del rey Nabucodonosor. La calle era larga y cuando el rey entra en su corcel con todo este montón de judíos amarrados y ahora esclavos a merced de todo este pueblo babilónico, cuando abren las puertas y suenan las trompetas de victoria, la gente sale al encuentro de su rey y comienzan a cantar: nuestro Dios Marduk es poderoso, nuestro Dios Marduk nos ha dado la victoria, nuestro Dios Marduk ha triunfado sobre nuestros adversarios, nuestro Dios Marduk es más poderoso que el Dios Yahvé. Y el Dios Yahvé es el Dios de los judíos. Aquí están los judíos amarrados entrando, viendo como gente al lado y lado de la entrada de la ciudad escuchan gritar esas cosas, y ellos en sus pensamientos, derrotados completamente, heridos profundamente. Imagínate, a algunos de ellos le mataron sus hijos, le atravesaron con espadas el vientre de su esposa, descabezaron su papá o su mamá, qué sé yo. Nuestro Dios está derrotado. Marduk es más poderoso que Yahvé. Entraron e hicieron fiestas comelonas y ellos amarrados, sin poder disfrutar del festín, sin poder saciar su sed, sin con qué curar sus heridas. Dentro de todos los que llevaron esclavos, escogieron 4 muchachos, intuimos entre los 17 y 19 años. A Daniel, un chico esclavo. Otro de los chicos esclavos que llegaron fue Ananías, Misael, Azarías. Y a estos 4, como eran tan bonitos, eran así como color canela gustoso, ellos eran como más o menos de 1,80 de estatura, delgados, con una barba así como de pubertad, qué sé yo. Estoy describiendo los muchachos. Entonces, los llevaron esclavos al palacio. El rey tenía un harem
mujeres a su disposición, esposas con las que él había querido casarse. De todas las bonitas a los pueblos que conquistaba, se quedaba con 2, con 3, con 4, con 5, y apenas se acostaba con ellas, al otro día las mandaba para el harén, un corral muy bonito donde ellas estaban ahí. El rey se asomaba en las mañanas en el balcón a ver con cuál de todas las esposas quería pasar el día, el harén. Y habían unos hombres para cuidar esas mujeres, pero los hombres que cuidaban esas mujeres los tenían que castrar primero, les amputaban el genital y los llamaban eunucos. A Daniel y a sus 4 amigos, a sus 3 amigos, les hicieron esta incómoda y desagradable cirugía y los hicieron eunucos para que cuidaran, entre otras cosas, el palacio y las mujeres del palacio. Y allí están ellos, padeciendo el exilio babilónico. En una de esas locuras, como podemos ver en los siglos actuales, los emperadores son destornillados de alguna manera, y a él se le ocurrió construir una estatua de 30 metros de altura por 3 metros de ancho, de grosor. Era la estatua de su propia imagen. Contrató los mejores músicos de todos los pueblos para que cuando sonara la música, toda la gente del imperio tenía que salir al patio inmenso real y postrarse ante la imagen del rey y adorarla. Quien no lo hiciera, habían preparado un pequeño infierno, un cuarto de fuego, y los lanzaban vivos y eran incinerados en cuestión de pocos minutos. Cuando sonó el instrumento, cuando ya habían construido esa imagen, el día de la inauguración, para ese culto pagano, culto imperial, el culto al emperador, los pueblos y la gente estaba tan cargada de miedo de caer en ese infierno que había creado Nabucodonosor, que preferían postrarse ante la imagen que ser quemados en ese lugar. Y cuando sonó la música, todo el mundo se postró inmediatamente. Nadie lo pensó 2 veces, excepto estos 4 muchachos. En el horizonte se quedó la silueta de 4 jóvenes que no se postraron ante la imagen del rey, no la adoraron. De resto, todo el mundo lo hizo. Entonces, fueron y le contaron al rey que habían 4 muchachos que cuando sonó la música no se postraron. El rey, lleno de enojo, los mandó llamar. Inmediatamente les quiso dar una oportunidad más y les dijo: les voy a dar otra oportunidad. Cuando suene la música, ustedes se van a postrar ante la imagen, y si no, los lanzo al lago del fuego, al lago no, al horno de fuego. ¿Y qué Dios los podrá librar de mi mano? Nabucodonosor se creía tan fuerte, porque en esa época se creía que cuando uno triunfaba sobre un pueblo, triunfaba también sobre el Dios de ese pueblo. Y si triunfó sobre Jerusalén, era porque había triunfado también sobre el Dios de Jerusalén. ¿Qué Dios los puede librar de mi mano? Su Dios los puede librar de mi mano. Ni crea, ya destruí Jerusalén, ya les destruí el templo, los estoy destruyendo a ustedes. Pues tirar uno más a este horno de fuego, ¿qué más da? Estos muchachos lidiaban y decían: imposible que nuestro Dios esté derrotado. Entonces le respondieron al rey: no nos vamos a postrar ante la imagen, y nuestro Dios, aunque tenga apariencia de derrotado, nos puede librar de su mano, rey. Y si no nos libra, de todas maneras, no vamos a adorar tu imagen. Y aquí viene un principio que yo quiero sembrar en su corazón. Estos muchachos preferían morir que fallarle al Señor. Estos muchachos se hacían matar, pero ellos al Señor no le fallaban. Primero muertos que fallarle al Señor. Se hacían reventar, se hacían tirar al horno de fuego, se hacían tirar a un foso de leones, sea lo que fuera, pero yo al Señor no le fallo. Yo me hago matar, pero yo a mi Señor no le fallo. Los tiraron al horno de fuego.
Cuando el rey calculó que ya estaban incinerados, se asomó por una rendija y habían arrojado a 3 muchachos. Se veían 4 y el cuarto parecía un dios. Este hizo que el fuego pareciera de icopor. Caminaban en el horno como si nada estuviera pasando. El rey se asustó, los mandó sacar. ¿Y qué pasó? Y cuando los mandó sacar no salieron 4, salieron 3. Sadrach, Mesach y Abednego salieron. ¿Qué pasó? Pasó que nuestro Dios nos libró de su injusticia. Entonces el rey Nabucodonosor mandó que solo se podía adorar al Dios de Sadrach, Mesach y Abednego. Cerremos ese capítulo. Casi 7 siglos después, año 90 después de Cristo, otro imperio destruye a Jerusalén, Roma. En el año 70 después de Cristo, Roma llega con todo su poder y otra vez destruye a Jerusalén. Otra vez hace de Jerusalén una inundación de sangre. Cuenta el historiador judío Josefo que cogían los barros, los baldes, y en esa época eran de barro, en las calles de Jerusalén, recogían en la calle la sangre de la gente y con los baldaos de sangre apagaban los incendios de Jerusalén. Imagínate la gravedad del asunto, lo bárbaro que fue aquella inundación. Jesús la llamó la gran tribulación. Se cumplió en el año 70. La abominación desoladora. Casi 20 años después de lo que les acabo de contar, había un judío en la cárcel. Lo llevaron para una isla y en la isla estaba la cárcel. La isla se llama Patmos, la isla de Patmos. Y allá estaba Juan. Hoy lo llamamos Juan de Patmos. Otro que por no querer adorar al Dios del Imperio Romano, como aquellos 3 chicos que no quisieron adorar al Imperio Babilónico, está en la cárcel por eso. Él está anciano, muy anciano. Ya va a morir en la cárcel. Pero antes de morir, comienza a experimentar algo glorioso, que son unas visiones y unas audiciones. Y las escribe. Escribe lo que ve y escribe lo que oye. Y todo eso es el libro del Apocalipsis. Las audiciones y las visiones de Juan. Muchas personas cuando leen el libro del Apocalipsis no lo pueden comprender porque se embelezan con las visiones y no le prestan atención a las audiciones. Las audiciones explican las visiones. Ahí les di un tips para entender un poquito el libro. Y resulta que dentro de las visiones, él puede ver que el cielo tiene una puerta. Y parece ser que en la visión él puede cruzar la puerta del cielo. Y cuando llega adentro hay un gran templo, más grande que el de Babilonia, mucho más grande que el de Roma, inmenso. Y en ese templo, que también es una ciudad celestial y es un palacio y es un templo, es todo a la vez, hay un trono, gran trono. Y el que está sentado en el trono es indescriptible. Ese gran trono del cielo está rodeado por otros 24 tronos. El que está sentado en el trono no se puede ver, no se puede describir, es el indescriptible. Pero alrededor de él hay otros 24 tronos. Y en esos tronos hay 24 reyes que tienen coronas extraordinarias de oro, coronas reales, de realeza. Y allí hay unos seres vivos que acompañan el acto litúrgico, el culto celestial.
Uno tiene rostro de águila, otro tiene rostro de león, otro tiene rostro humano y un toro. Y otro tiene rostro de toro. Son unos seres hermosos, celestiales, que acompañan la gloria inmediata del Dios santo, santo, santo. Cuando suena la música en el cielo, los seres celestiales también se postran. Los reyes que le dan la vuelta al gran trono, que son 24, arrojan sus coronas a los pies del que está sentado en el trono, se postran y lo adoran por los siglos de los siglos. Estas lecturas paralelas que les ofrezco hoy, la de Daniel capítulo 3 con Apocalipsis capítulo 4, es para desempacar el primer de los 5 propósitos que tenemos en la Iglesia Cristiana Dios para Todos. En la Iglesia Cristiana Dios para Todos tenemos que resolver una pregunta. ¿Con qué sentido, con qué propósito nos reunimos allá? Aquí, digo. Nos reunimos aquí para adorar a Dios. La primera razón por la cual esta iglesia existe es para adorar a Dios. ¿Cuál es la primera razón por la cual existe esta iglesia? Para adorar a Dios. Existimos como Iglesia Cristiana Dios para Todos para adorar a Dios. La adoración es un acto que todos deseamos. Dios anhela ser adorado. En San Juan capítulo 4, conversando Jesús con la mujer samaritana, le dijo: Dios es espíritu y busca adoradores que le adoren en espíritu y en verdad. Dios busca quien lo adore. No solo Dios busca quien lo adore. Satanás buscaba que Dios lo adorara. Todos los reinos de este mundo te doy, le dijo el Satán a Jesús, si te postras y me adoras. La adoración es un acto tan valeroso que hasta el mismo diablo quisiera que Dios lo adorara. El problema no es tanto ese. El problema grave hoy es que nosotros también queremos ser adorados. Nosotros también quisiéramos un templo donde se nos rindiera culto. Y por eso hacemos pequeñas chozas de idolatría que bien pudieran ser los perfiles de las redes sociales, donde colgamos nuestras imágenes y esperamos adoración en un like, en un corazón, en un me encanta, en un comentario, en un compartir. Cuando las imágenes de estos pequeños templos no cuentan con la suficiente adoración de likes, de compartir, de views, entonces ese es un Dios pequeño. Pero hay unos dioses más grandes, con millones de likes, con millones de views, y tienen millones de seguidores, porque todos queremos ser adorados. Hoy queremos rendirle culto al yo. Si por nosotros fuera, también construiríamos imágenes como lo hizo Nabucodonosor, una imagen de sí mismo de 30 metros de alto por 3 metros de grosor. Y nos encantaría que al sonar la música, pues todo eso sirviera para que la gente adorara. Oye, llegué de Bucaramanga gordo, ya reventé el botón del bracer, ¿ah? Por allá dan mucha cabra, me comí como 3. Chivo que veíamos en el camino para la parrilla, inmediatamente. Ya ven, María. Bueno, volvamos acá. Nos encantaría, como Nabucodonosor, construir una imagen de nosotros mismos de 30 metros de alto, 3 de grosor, que cuando sonaran músicas, pues nos adoraran.
el culto a la personalidad, el culto al predicador. Y hoy las iglesias, muchas de las evangélicas, no tienen Cristos, imágenes para adorar, pero tienen figuras que adoran. Se sienten más orgullosos porque me reúno en la iglesia de fulano de tal y no porque en nuestra iglesia adoramos a Dios. Siguen la personalidad del culto, no a Cristo. Entonces, queremos ser adorados, pero no queremos ser adoradores. Estamos distraídos en una cantidad de cosas que hemos endiosado, que le hemos dado lugar de Dios. Y es increíble, porque una cosa es adorar a un rey que ha conquistado el mundo y manda hacer una imagen de 30 metros de alto. Pero nosotros hacemos dioses tan pequeños como el tamaño de un smartphone. Que bien podría llamarse hoy no smartphone, teléfono inteligente, sino pornófano, teléfono pornográfico. Los teléfonos hoy en día nos han servido más para pecar que para comunicarnos, para fallarle al Señor que para relacionarnos. Y vaya, tóquele un ídolo de esos a cualquiera. Vaya, pida el desbloquearle un ídolo de esos a cualquiera para que vea cómo se prende el infierno. Vaya, pídale a alguien que deje eso quieto siquiera una hora para que vean cómo nos transformamos como Smigol, el demonio pequeño del Señor de los Anillos, ansioso porque no lo puede tener, diciendo: mi precioso, mi precioso. Nos puede faltar Dios menos ese aparato. Note, si Nabucodonosor era ridículo con un ídolo de 30 metros de alto, imagínate con nosotros con un ídolo que nos cabe en el bolsillo. Hemos idolatrado las cuentas bancarias, amamos los ceros a las derechas. Con razón el Señor le decía a su pueblo: si como a la plata la buscares, si tú me buscaras a mí como buscas el dinero, si camellaras para mí como camellas por tener dinero. Tal vez nosotros no tenemos estatuas de 30 metros de alto, pero cómo amamos cuentas con 6, 7 o 30 ceros a la derecha. Busquen primero el reino de Dios y su justicia, dijo el maestro, que todo lo que usted necesita para vivir bien, para vivir sabroso, como nos gusta a los colombianos, sabroso, Dios lo da. Y de eso nos hablaba Martica hace 2 miércoles atrás, ¿recuerdan? Miren los pájaros, miren las flores que Dios cuida y sustenta. ¿No valemos más nosotros que un pájaro y una flor? Claro que sí. Amamos nuestros egos y los volvemos dioses con los estatus sociales, en algunos lugares con los títulos adquiridos, que es Magister, que es PhD, que tiene postdoctorado, y levitan con sus orgullos de estatus. Y hacemos de eso grandes ídolos. Hemos hecho de un carro, de una moto, un ídolo. ¿Han visto aquellas personas que aman mucho el carro y le hacen un rayoncito? Al otro día el carro está en la tonería y lo están polichando, organizándole el rayón, sacándole brillo, dejándolo lindo. La señora se le cae y se le raspa la rodilla. Mija, párese usted, bobo, ¿o qué? ¿No oye esa piedra? Pero al otro día no la llevan a la que le reparen la rodilla y se la dejen brillantica y nueva como la tenía. Porque amamos más las cosas que las personas. Amamos más un carro que una doña. Amamos más una moto que un hijo.
amamos más las cosas que la vida humana. Quiero tocar con tacto un tema preocupante. Hemos endiosado los gatos y los perros. Tiene nivel de Dios, le rendimos culto. Está bien que cuidemos la fauna y la flora. A los cristianos les corresponde tratar bien la creación de Dios, pero no nos corresponde idolatrar una mascota. La mascota es eso, mascota, no otra cosa. Y mira, lamentamos más la muerte de un animalito que la de un ser humano. Somos capaces de ver un gato en la calle aguantando hambre y lo adoptamos. Y vemos un niño en la calle aguantando hambre y lo dejamos allá tirado aguantando hambre. ¿No deberíamos adoptar al niño y dejar el gato en la calle? No. O sea, ¿a usted le duele más dejar el gato en la calle que dejar un ser humano en la calle? El gato no es tu prójimo, pero el niño sí es tu prójimo. El mandamiento de Dios es: amarás a tu prójimo. Y mire pues, la sola idea de pensar que vamos a dejar un gato en la calle nos parece terrible, pero dejar un humano en la calle nos parece, está bien que se quede en la calle. Sandra dijo algo ahora que a mí me costó lo que es el Espíritu Santo, ¿no? Yo pensaba ahí sentado y dije, me faltó oración. Porque para lo que Sandra dijo, a mí me tocó leerme un par de libros. Y ella lo va diciendo aquí toda campante y yo, no puede ser. El Espíritu Santo revelándole su palabra. La adoración que Dios demanda en Apocalipsis no es cantar baladas bonitas, es vivir para Él. Y vivir para Él tiene que ver en el trato que le damos a los demás. Vivir para Dios siempre va a tener forma de cruz. Nos corresponde amar horizontalmente para poder amar verticalmente. El amor tiene forma de cruz, no de corazón. No recogiendo gaticos en la calle, es recogiendo al desamparado, es consolando a las viudas y a los huérfanos, es compartiendo el pan con el que no tiene, es perdonando 70 veces al que te ofende, es amando al prójimo. Y por ahí empieza nuestra verdadera adoración al Dios verdadero, al que está sentado en el trono, renunciando a los egos, a las idolatrías de este mundo. Me quiero devolver al primer ídolo, al smartphone. Yo dejé de traer Biblias impresas en el mes de octubre para vender porque no justificaba el costo. Recuerdo que estaban en promoción y nosotros, la pastora Luceli y este servidor, cuando traemos Biblias no le ponemos margen de ganancias. Ponemos 200, 300, 500 pesos por Biblia, redondeamos, pero es para sacar el gasolinazo, para nada más. Y recuerdo que alguien dijo, ¿cómo la Biblia? 25,000, tan cara. La palabra de Dios, tan cara, muy barata, eso debería valer millones. Al otro día, pastor, mira el teléfono que me compré, ¿cuánto te valió? 2 millones, barato, pastor. 2 millones, vea, tan barato. Porque donde está tu tesoro, ahí está tu corazón. Los ídolos de este mundo son grandes y nosotros le hemos dado un poder inmenso. Ellos no tienen poder en sí mismos. Nosotros le hemos otorgado un poder tan grande que nos controlan, nos dominan, nos hicieron adictos y no hemos podido adorar en espíritu y en verdad al Dios verdadero en tanto seamos idólatras.
juzgamos a los católicos romanos por los muñecos que tienen colgados en las paredes. Eso no me parece tan grave. Me parece más grave los ídolos que acabamos de mencionar. San Juan de Patmos tuvo el privilegio de ver a Dios. Mientras los chicos en Babilonia vieron la estatua del rey Nabucodonosor, Juan vio al que está sentado en el trono. Ver al que está sentado en el trono hace que los demás ídolos desaparezcan, se evaporen. Los dioses de este mundo nada son en la presencia del Dios verdadero. Damas y caballeros, escúchenme en esto, por favor. Cuando Isaías vio al Señor sentado en su trono alto y sublime y sus faldas llenando el templo, lo primero que dijo Isaías es: ay de mí, que soy pecador. Ver al Dios extraordinariamente santo, lo único que hace es devolvernos la mirada para que tomemos conciencia de quiénes somos realmente. Y realmente no somos dioses. No somos dioses. Somos pecadores, empedernidos, necesitados de gracia abundante. Para ti no hay tronos ni coronas en este mundo. ¿Sabe qué nos espera por ser pecadores? Un lago inmenso de fuego ardiente. Nada se compara con lo que hizo Nabucodonosor, un cuartico con leña y candela. Este es un lago de fuego creado por Dios mismo. Para todos aquellos que cuando escuchan las cosas de este mundo salen corriendo y se postran ante ellas. San Juan lo dijo de otra manera: hijos. Bueno, él decía hijitos. Hijitos, no amen al mundo ni las cosas que hay en el mundo, porque todo aquel que ama al mundo y las cosas que hay en el mundo, el amor del Padre no está en él. El problema de la adoración es que exige nuestro amor. Y solo hay una manera de amar. A mí me hablan de los lenguajes del amor y yo no sé qué tan cierto sea eso, pero yo solo conozco un lenguaje del amor. Uno, no hay más. Tiempo. Dime a qué le das tiempo y te daré que amas. Lo que tú amas de verdad es lo que a usted le dedica tiempo. Donde usted rinde su tiempo, donde usted ofrenda su tiempo, ahí está tu amor. ¿No le ha pasado que a veces usted se pega del smartphone y de repente hora y media y solo estaba scrolleando? Hay hora y media y se le fue volando. Pero se arrodilla a orar y no sabes qué hacer y no sabes qué decir. Si es que no se le ha olvidado arrodillarse a orar. ¿Y sabes por qué no oras? Porque no lo amas. ¿Sabes por qué te quedas una hora o más scrolleando una pantalla? Porque amas eso. Donde está tu tiempo, ahí está tu verdadero amor. Dime a qué le dedicas tiempo y te diré qué es lo que usted verdaderamente ama. Y ahí está tu adoración. Ahí está tu adoración. Por razón la Biblia dice: el Padre busca quien lo adore. Es decir, que los adoradores no son una cosa que abunda, escasean. Y en este siglo XXI es una pena decir que hasta dentro de las iglesias cristianas escasean los adoradores de Dios, espíritu y en verdad. Cuando Juan de Patmos ve ese trono, puede contemplar que hay unos reyes cósmicos rodeando el gran trono y unos seres hermosos. Parecen, no son, parecen águila, toro, humano, león, Aslan. Parece. El texto dice parece, semejante a. El piso de ese trono, que es un palacio y que es un templo a la vez, parece un mar cristalino. En el Corán
hay un apunte que dice que cuando la reina de Saba fue a visitar al rey Salomón, en el piso se subió el vestido porque era tan cristalino que pensó que era agua. Se subió el vestido para no mojarlo. Cuando la Biblia habla de un mar de cristal, es que el piso es tan puro que pareciera que estuviéramos caminando sobre ríos cristalinos. Y ahí está Juan de Patmos, encantado viendo un culto en el cielo. ¿Cómo es que adoran a Dios en el cielo? Y resulta que en ese culto celestial no hay lugar para los ídolos. No hay lugar para nuestros pequeños y ridículos ídolos. No hay lugar para nuestras personalidades ni egos. No hay lugar para nuestros pecados. Hay lugar para uno que está sentado en el trono. Y toda la creación representada en estos seres celestiales le adoran día y noche. Le dedican a Él todo el tiempo. ¿Qué todo el tiempo? Toda la eternidad. Iglesia, a nosotros se nos deja ver el culto en el cielo para que nosotros le saquemos fotocopia y hagamos cultos en la tierra. A nosotros se nos deja ver cómo es que adoran al Dios en el cielo para que nosotros hagamos copy-paste, cortar, pegar, para que tomemos eso y lo repliquemos aquí en la tierra, para que la actitud, la devoción y la entrega que se nos deja ver en el cielo, porque Apocalipsis 4 lo que hace es abrirnos también la puerta a nosotros y nos deja ver desde la descripción todo lo que acontece en la gloria de Dios, para que nosotros recojamos toda esa belleza y la empecemos a hacer realidad aquí en la tierra. No solamente la voluntad de Dios se hace en la tierra como lo es en el cielo. La adoración a Dios también se debe hacer en la tierra como lo es en el cielo. Escúcheme bien. Si usted no es capaz de adorar a Dios ni un minuto en la tierra, con total atención a Él, ¿qué piensa usted o para qué piensa ir al cielo? Si en el cielo es adorarle una eternidad. Es decir, usted a los 5 minutos se aburre en el cielo. Toca conseguir un drive que te lleve al infierno, porque a los 5 minutos te vas a aburrir. Si usted aquí en la tierra no es capaz de arrodillarse un minuto ante el Dios Todopoderoso, usted, no sé, ¿para qué está pensando ir al cielo? Si es estar en la presencia de Dios una eternidad. Si la presencia de Dios aquí te da alergia por una hora, imagínate entonces el cielo una eternidad. Tienes que repensar eso. ¿En realidad quiero ir a la gloria de Dios? ¿En realidad quiero ser salvo? Porque nuestras conductas parecieran decir lo contrario. Si yo amo más el dinero que todas las cosas, entonces ¿para qué ir al cielo? Si en el cielo hay un amor más grande que el dinero. Si aquí lo que yo más amo es el smartphone, ¿a qué quiero ir a la gloria de Dios? Si eso allá no va a funcionar para nada. Pero si amas a Dios aquí en la tierra, el anhelo más profundo de tu corazón es poder ver a Dios cara a cara y adorarlo por siempre, disfrutar de Él por siempre, conocerlo, sumergirse en su inmensidad, en su alegría. Voy a ver si soy capaz de antojarlos de lo que vamos a sentir y lo que va a pasar cuando adoremos a Dios en su gloria. Estas son palabras de John Piper,
Las encontré en su libro Sexo y la supremacía de Cristo. John Piper en ese libro dice que Dios nos dio el orgasmo para que tengamos una mínima idea de lo que se siente estar en la gloria de Dios. Hermoso. Y lo saca del salmo que dice: delicias hay en su diestra, por siempre y para siempre. La palabra delicias en hebreo es top, que traduce al español placer, sino que el traductor colocó un eufemismo. Uy, esto es muy fuerte, pensó el traductor, y puso delicias. Placer hay en tu presencia. La gloria de Dios no es aburrida, es hermosa, es placentera. Imagínate ese momento de placer al infinito. Aquí no somos capaces de resistirlo, pero allá será hermoso. Todos los ídolos de este mundo valen la pena dejarlos atrás, dejarlos caer, que se estortillen, que se quiebren, que les pase de todo, con tal de estar la gloria de Dios y adorarlo y conocerlo. El catecismo protestante hace la siguiente pregunta: ¿para qué creó Dios al hombre, al ser humano? ¿Para qué creó Dios al ser humano? Y el catecismo protestante responde: para conocer a Dios y disfrutar de Él por siempre. Y disfrutar a Dios. La adoración y la vida cristiana tiene que ser placentera, o no es vida cristiana, no es adoración, es un deleite adorar a Dios, porque el Padre busca quien se deleite adorando su presencia. Incline su rostro, por favor. Qué bueno que alguien aquí esta mañana haya escuchado la voz del Señor y dijera: si Dios me ha llamado a mí para adorarlo, y si esta iglesia existe para adorar a Dios, yo quiero renunciar a los ídolos del corazón. Yo quiero renunciar a los ídolos de este mundo y entregar mi corazón entero sin reservas al que está sentado en el trono. Y adorarlo a Él y deleitarme en Él, conocerlo y disfrutarlo desde ahora y para siempre. Usted quisiera por lo menos empezar a luchar contra los ídolos de este mundo para rendir su corazón completamente a Dios. Póngase en pie y empecemos a adorarlo como en el cielo. Señor, limpia nuestro corazón de idolatrías, purifica nuestro ser, haz de nosotros hombres y mujeres santos e íntegros para ti, que podamos adorarte en espíritu y en verdad, amarte por sobre todas las cosas, deleitarnos en ti. Amén. Dios les bendiga.